Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio de los profetas menores. En este caso, hoy comenzamos el profeta Zacarías. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre Juan, danos el don que siempre te pedimos del Espíritu Santo, porque sin él no podemos entender tu voluntad ni las cosas de arriba. Que venga sobre cada uno de nosotros y nos una con su santa presencia, así poder comprender tu santa palabra y construir el reino de Dios, que es tu mandato. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, comenzamos hoy con Zacarías. Dentro de los profetas menores es un profeta, yo diría que tiene un poco más de tema, tiene 14 capítulos, o sea que comparado con Ageo, que tiene 2 o 3, pues hay muchísimo más datos de él. Es un profeta muy interesante porque es un profeta que empieza con el género apocalíptico y San Juan va a tomar algunas ideas y algunas figuras de él para el Apocalipsis. Por eso es que es un profeta interesante de conocer. Y al final vamos a ver un dato muy curioso de algo que yo encontré una vez que nos da mucha claridad sobre algo que siempre critican o discuten. Por eso vamos a llegar a su momento ahí para que lo tengan que ver todos los días. Comenzamos con el capítulo primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el octavo mes del año segundo de Darío fue dirigida esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, en el octavo mes del año de Darío. Recuérdense que dijimos que cuando había reyes en Israel, pues los reyes, el tiempo se contaba por el nombre de los reyes. Ahora, al no haber reyes en Israel, pues el tiempo se está contando a través de los reyes de Persia, que es lo que ellos pues conocían. Por supuesto, uno de los profetas también post-exílicos, de los que va a hablar después del exilio. Zacarías sirvió al Señor en los años posteriores al regreso del remanente fiel del exilio de 70 años en Babilonia. Su carrera profética comenzó con el reinado de Darío, el gran Darío, el gobernante de los medos y los persas. Su carrera profética no fue marcada por el reinado de un rey, como dijimos, sobre Israel o Judá, porque después del exilio, después que comenzó el exilio, para ser más exacto, ya no volvieron a haber más reyes en el pueblo de Israel. Te dirán, Herodes, sí, Herodes fue un rey, pero Herodes fue un rey que no era totalmente judío, era mitad edumeo. Y por eso es que los judíos no lo querían, y además estaba puesto por la fuerza de los romanos. Así que se puede decir que con el exilio termina de cierta forma la casta sacerdotal, porque murieron muchos sumos sacerdotes y familias sacerdotales completas. Se pierde el arca y también se terminan los reyes, la promesa dada de Dios a Israel. El Señor cumple la promesa que hizo en el pacto que hizo con Moisés, la cumple, pero les va quitando poco a poco aquellos bienes que habían conseguido con el pacto, porque no se lo merecieron. Pues este momento es un momento, se sitúa en 2 meses, podemos decir, después de la primera profecía de Ageo 1:1. O cual lo que tenemos que entender, que hay veces que de hecho que es un poco difícil de realizar, que Ageo y Zacarías hablaron, predijeron, profetizaron cada uno, casi no en el mismo tiempo. Zacarías comienza a dar su profecía 2 meses después que Ageo la comienza a dar. Porque profetas nunca sobran, sobre todo verdaderos profetas nunca sobran, que el Señor siempre habla de una forma o de otra. Esto lo podemos situar porque la Biblia le dije que lo podemos situar en tiempo, historia y espacio, no como otros mitos. Esto lo podemos situar entre octubre y noviembre del año 520 antes de nuestra era. Al igual que Ageo, el mensaje de Zacarías es un mensaje de aliento. Recuérdense que yo lo dije, que el profeta cuando tiene que dar palo, da palo, cuando tiene que consolar, consuela.
Y Zacarías va a dar aliento, pero él estaba consciente de que no todo el remanente que había regresado era completamente sincero con el deseo que ellos tenían de servir a Dios. Por lo tanto, este profeta vuelve a aconsejar que se arrepientan del pecado, vuelve a aconsejar que vuelvan a Dios, tal como dice la Shema, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Si solamente tuviéramos el profeta Ageo de este periodo, podríamos concluir que lo único que le interesaba realmente al Señor era el templo. Zacarías nos dio un poco más de historia y mostró cómo Dios está interesado también en la vida de su pueblo y no solo en edificios, aunque también en esos edificios que son testimonio de su tienda entre los hombres. La profecía de Zacarías se destaca por su rico uso de visiones, imágenes, símbolos. Por eso le dije que hay que estar muy atento a este profeta. Este profeta y Daniel y un poco de Ezequiel son de donde Juan va a tomar más elementos para su Apocalipsis, porque como les dije, el Apocalipsis de Juan es el gran amén de la Escritura. El Apocalipsis de Juan es el cierre de la Escritura. El Apocalipsis de Juan cierra lo que comenzó en Génesis. Génesis es de Bereshit, en el comienzo. Apocalipsis cierra este ciclo de revelaciones del primer y segundo pacto, y ya con el final del Apocalipsis nos predispone a esperar la segunda venida del Señor Jesús para terminar la obra de la redención. Por eso el Apocalipsis es el libro que más versículos tiene de toda la Biblia. Tiene 300 y tantos versículos tomados de diferentes libros de la Biblia. Zacarías, podemos decir que vuela en un tono más alto que Ageo. Ageo expone la mente de Dios al pueblo. Ageo expone lo que Dios piensa, lo que Dios quiere de ellos directamente al pueblo, con un lenguaje muy simple. Zacarías, como le dije, como San Juan en el Apocalipsis, va a volar alto. Por eso que el símbolo de San Juan es un águila, porque volaba alto. Y el águila, dicen los que saben de naturalistas, que el águila mientras más alto vuela, mejor ve la presa o lo que tiene que ver. Y Zacarías va también a volar alto, y va a abundar en él la tipología, tipos de cosas que representan unas y otras cosas, las visiones, y por lo tanto es considerado entre casi todos los escritores, sobre todo judíos, el libro más desconcertante y más profundo del Antiguo Testamento. Te lo voy a decir, para que le prestes atención a este libro. Es desconcertante y es profundo. Por eso trataremos de pasar por estas profecías oscuras lo mejor posible, de un tiempo que empezó a aclarar, pero que todavía había oscuridad. Sabemos poco acerca de este profeta, aunque Zacarías era un nombre común en el Antiguo Testamento. Al menos tenemos 27 Zacarías mencionados en la Biblia. Los únicos detalles que tenemos sobre este Zacarías provienen de Esdras 5 y 6. Acuérdense que Esdras vino también del exilio a Jerusalén. ¿Qué dice Esdras 5 del 1 al 2? Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Selatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Repito, solo vemos en Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2. Esdras nos dice en el capítulo 6, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Sabemos que pues Esdras, que vivió en esa época, evidentemente los conoció, lo oyó, los trató y no lo menciona. Es de las pocas menciones bíblicas que tenemos de ellos. El nombre de Zacarías tiene un significado muy hermoso. Zacarías quiere decir el Señor se acuerda, el Señor recuerda, el Señor tiene buena memoria, el Señor te mantiene en la memoria.
y era un nombre bien apropiado para un profeta de la restauración. Este profeta fue llamado a movilizar, a animar al pueblo de Dios para llevar una tarea que habían comenzado, pero que vimos capítulo anterior en Ageo por diferentes motivos personales y psicológicos y históricos, se desanimaron y dejaron la obra a medio hacer, se buscaron excusas. Si ustedes recuerdan la clase anterior, él viene a animar a esta gente y los animó indirectamente hablándoles del cuidado que Dios tenía por ellos, cómo Dios se preocupaba por ellos y manteniendo en ellos la clave de la esperanza de Israel, que es la venida del Mesías. Un profeta que habla mucho de la venida del Mesías. Él les dice a los judíos, tenemos que levantar el templo porque hay una promesa de que el Mesías, el Redentor del mundo, va a nacer entre nosotros. Y de eso se basa mucho de su profecía. Como le dije, entre ellos trabajó con personajes bíblicos que conocemos, como Ageo, Zorobabel y Esdras, posiblemente también Nehemías. Le advirtió al pueblo las consecuencias que podían traer, de nuevo, descuidar la obra de Dios. Y enfatizó que Dios quiere hacer una obra, pero no él que quiere hacer una obra a través de su pueblo. El Señor Jesús mencionó el ministerio y el martirio de Zacarías. Ningún profeta murió en su cama. Todos murieron asesinados. Ese es el costo de los profetas. Y los profetas modernos, aunque algunos no los matan con el chisme, con la crítica, con la lengua, con la descalificación, con la envidia, que es otra forma moderna de martirio, como dijo nuestro recordado y amado Benedicto XVI. Pues como le decía, el Señor Jesús mencionó a Zacarías en Mateo 23, Mateo 23, 35, y dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bedequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ya saben a qué Zacarías se refería el Señor. Vamos a ver versículo 2 al 6 y dice así: el Señor se irritó mucho con vuestros padres. Ahora les dirás, esto dice el Señor de los ejércitos, volved a mí, oráculo del Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas predicaban, esto dice el Señor de los ejércitos, convertidos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, oráculo del Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿vivirán para siempre? En cambio, mis palabras y mis preceptos que mandé a mis siervos los profetas, ¿no se cumplieron en vuestros padres? Por eso se convirtieron y dijeron, según el Señor de los ejércitos había dispuesto a hacer con nosotros, a causa de nuestro camino y de nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías comienza con su profecía, con un llamado, como buen profeta, con un llamado al arrepentimiento. Un llamado que recordaba la pobre herencia espiritual de Israel y de Judá. Habla del pecado de sus padres, el pecado que condenó a la nación al exilio. Había pasado 70 años, aunque me imagino que los viejos le hayan hablado a los jóvenes. Esta gente definitivamente nacieron en Babilonia, tenían que tener algún recuerdo y tenían que recordar que el pecado de sus padres fue lo que condenó a la nación al exilio. Ellos estaban cargando el pecado de lo que ellos hicieron. Yo me solidarizo un poco con esta idea, y no porque mis padres fueran sido aliados de ningún gobierno en Cuba, pero sí los pecados de la generación de mi padre en Cuba son los culpables de que yo esté aquí en este país, en Estados Unidos, fuera de mi país. Yo nunca me hubiera ido de mi país. O sea que la generación mía y la siguiente le estamos pagando las consecuencias de una generación anterior que no supo discernir bien y apoyó a quien no tenía que apoyar.
Por eso yo puedo entender este profeta, aunque todavía sigo en el exilio, me parece que aquí seré enterrado. Debemos recordar que estas personas que vinieron de Babilonia no eran en absoluto malas personas. Como le digo a ustedes, que los fariseos no eran malas personas, no eran gente con dientes verdes y sin un ojo y un parche en el ojo, no, eran personas que se vestían bien, que eran padres de familia, que mandaban a sus hijos a las buenas escuelas, que cumplían religiosamente con el templo, que asistían a los sacrificios, que estudiaban la palabra de Dios, que se preocupaban. O sea, a veces tenemos un concepto errado de estas personas. Ahora, el problema que tanto los fariseos como esta gente tenían era un problema interno, problema de conocimiento de Dios, tal como muchas personas hoy en día tienen dentro de la iglesia y ni hablar fuera de la iglesia. Pero esta gente perezosa, esta gente que paró el trabajo del templo, esta gente que empezó a hacer sus casas sin ocuparse de la obra del Señor, eran la gente que de verdad, sin conocer la tierra de sus padres, tenían ese aliento por ver las raíces donde eran ellos, la tierra de la promesa, la tierra que Dios dio a su pueblo. Y recuérdense que cientos de miles de personas entraron al exilio de Babilonia. Muchos murieron, pero muchísimos nacieron también en el exilio. Y solo regresaron entre 50.000 y 75.000 regresaron. O sea que cientos y cientos de miles de las diferentes tribus se quedaron en Babilonia, se casaron con las mujeres babilonias y perdieron la identidad judía. Esas son las llamadas tribus que se perdieron. No fue que se desaparecieron, que se fueron en un cohete o vinieron en un tronco hueco, como dice el libro de los mormones para Estados Unidos. Es sencillamente que perdieron su identidad de tribu, su identidad, perdieron el pacto con Dios y se asimilaron con los babilonios. Tenían nombre babilonio, estudiaban, hablaban el idioma propio de ese lugar, tenían grandes negocios, siempre han sido buenos negociantes, pero estos que llegaron fueron los comprometidos con el Señor y con la restauración de Jerusalén. Sin embargo, ¿qué pasa unos 18 años después de regresar a la tierra prometida? Tenían que escuchar de nuevo la advertencia del Señor. Porque, como siempre les digo, lo bueno es difícil que se pegue, pero lo malo es contagioso. Y el Señor le dice, le recuerda, vuélvanse, esta frase me encanta, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Se la voy a repetir porque esa frase me sirve a mí y te puede servir a ti que me estás oyendo en tu vida. A lo mejor es que tienes un momento que vas a ver la clase. Vuélvete a mí y yo me vuelvo a ti. Y voy a decir de otra forma, si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Es una promesa de Dios, una promesa de Dios grande que nosotros podemos revivir y tratar de volver a Dios y decirle, Señor, yo volví, ahora vuelve tú a mí, como dijiste a través de Zacarías. Las circunstancias adversas, como sabemos, desanimaron al pueblo de Dios y cuando se desanima el pueblo de Dios siempre vino la misma pregunta, ¿dónde está Dios? Antes y ahora. Por eso el Señor le dice, yo estoy, tú solamente tienes que buscarme, que venir a mí, porque yo estoy aquí con ustedes. No estoy lejos, estoy aquí. Eso es lo que el Señor le decía a San Agustín, cuando San Agustín le decía, Señor, ¿dónde estabas cuando yo te buscaba? Y San Agustín le dice, tú me buscabas en las estrellas, en el mar, en muchos lugares, pero yo estaba en tu corazón. Y tú nunca miraste a tu corazón hasta ahora, por eso es que ahora me encontraste. La tierra, después de 70 años de abandono, específicamente una tierra tan árida como Judea, como el desierto de Judea, como Jerusalén, estaba desolada, totalmente abandonada. El trabajo para reconstruir y restaurar lo poco que quedó, hermano, era muy difícil. No tenían mucho dinero. Pueden leer Ageo 1:6. Tampoco tenían mano de obra. Recuérdense que rechazaron la de los samaritanos y la de los medios paganos que rodeaban a Israel. Dijeron que no eran manos puras para construir el templo del Señor. También, si nos acordamos nuestras referencias, Ageo 1, 10 y 11, sufrieron mala cosecha.
vino sobre ellos el castigo de Israel cuando algo anda mal con Dios, la sequía. Tuvieron enemigos hostiles, los samaritanos y todas estas tribus que vivían alrededor, que quisieron ayudar y fueron rechazados, se volvieron en contra de ellos y trataron de destruir continuamente la obra. Y el peor de todas las calamidades, comenzaron a recordar los tiempos fáciles, los tiempos lejanos, los tiempos buenos, los tiempos magníficos de Babilonia. Tal como sus antepasados recordaban los tiempos magníficos de Egipto y cómo comían cebolla sin acordarse que eran esclavos de los palos que le daban. Siempre viene esta añoranza a uno. Y yo creo que eso es un poco de evadirnos de las circunstancias, porque ya nada va a ser como era, ni antes ni ahora, olvídate. Ahora es lo que es y tenemos, y con esto que tenemos que trabajar y tenemos que hacer la voluntad de Dios en estas circunstancias tan diferentes como la tenían esta gente. Una situación totalmente ajena posiblemente a lo que ellos pensaban que se iban a encontrar. A veces deseamos que Dios nos haga regresar a Él. Se lo pedimos. En lugar de cortejarnos para que regresemos nosotros por nuestra propia elección. Sin embargo, Dios no quiere, el Señor no quiere nuestro amor dado a base de cortejo. Él quiere nuestro amor dado libremente, que nazca a primera vista, como se dice, el amor a primera vista. Por eso que Él nos impulsa a elegirlo a Él, no a dejarte conquistar por Él, sino a elegirlo, hacer una decisión. Y cuando hace esa decisión, volver a Él. Las palabras de Zacarías son muy parecidas a Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el mismo sentido. Dios promete correr a encontrarse con nosotros cuando nosotros volvamos a Él. Recuerden el caso típico y la parábola que todo el mundo llama del hijo pródigo, y yo digo que no, que esa es la palabra del Padre bueno. El Padre es la figura central, no el Hijo, lo que siempre nos fijamos en el malo. El Padre siempre lo estuvo esperando, pero el Padre nunca dio un paso. Él esperó que el Hijo llegara a donde tenía que llegar, aprendiera la lección que tenía que aprender y regresar. Es más, lo vio por el camino, mandó a preparar todo para la fiesta, pero no salió del camino. Lo esperó en el umbral, cuando él llegó de donde había salido. Y eso es lo que refleja a nuestro Padre Dios. Siempre está esperando, siempre nos está esperando que nosotros tomemos la decisión y regresemos. Nunca, como el Padre bueno, nunca vamos a encontrar mala cara, ni malos seños, ni reconvenciones. Vamos a encontrar fiestas. Por eso es una parábola tan hermosa. Como pasa en nuestro país, en los de ustedes, en muchos lugares, Dios no se ha alejado de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Y como va a decir el gran San Agustín después, al que se aleja de Dios, todo se aleja de Él. Y por último, las promesas de Dios habían durado más que todos los profetas y que todos los antepasados anteriores. Zacarías los anima a no solo reconstruir el templo, el énfasis del profeta Ageo, sino también a reconstruir su relación con el Señor. Y lo más importante, que ni antes ni ahora hacemos, aprender de las lecciones de nuestros padres, de nuestros antepasados, que ya lo vivieron. El versículo 7 al 10, y dice así: el día 24 del mes 11, esto es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, fue dirigida la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, de esta manera: esta noche he tenido una visión. Un hombre montado en un caballo alazán estaba parado entre los arrayanes que hay en la hondonada. Detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Preguntó: ¿quiénes son esos, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te mostraré quiénes son esos. Y el hombre que estaba parado entre los arrayanes dijo: son los que ha enviado el Señor a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Vemos de nuevo aquí cómo juega con la palabra Señor como si fuera Dios, y también
con el ángel del Señor y con el ángel. Los estudiosos se vuelven locos pensando si era un ángel especial, si era la segunda persona de la Santísima Trinidad en medio de su pueblo antes de la encarnación. Ha sido motivo de grandes disputas teológicas y por supuesto no tenemos otros datos para llegar a una conclusión, solo hipótesis. Ya vemos la visión de Zacarías que nos sabe un poco Apocalipsis, que esta primera fue bastante simple lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Un hombre a caballo guiando a otros caballos y a sus jinetes. Y estos hombres estaban enviados a recorrer la tierra. Zacarías los ve entre un tipo de árbol llamado mirtos en un barranco, en medio de una hondura, de una gran hondonada. Específicamente esta misión de exploración de esta gente examinó el progreso de la reconstrucción de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá. ¿Para qué estaban allí? Para examinar la obra del pueblo de Dios. La tropa de jinetes definitivamente eran emisarios del Señor. Tenían una misión para el resto del mundo, pero empezaban por la tierra elegida por Dios. Al igual que los monarcas persas usaban mensajeros en caballos veloces para que los mantuvieran ahí informados. No había internet, evidentemente, sobre todo lo que pasaba en ese vasto imperio. Así el Señor manda a sus ángeles y también lo sabe todo lo que sucede en los países de la tierra. Pero aquí de esta forma están poniendo a los ángeles de una forma para que ellos entendieran una comparación con lo que hacía el rey de Persia. Alazanes, overos y blancos. El comentarista de la Biblia debaten el significado de estos colores. Conectarlo con los 4 jinetes de Apocalipsis 6, del 1 al 8, no parece funcionar un poco, porque estos parecen ser observadores y no mensajeros de juicio, como en Apocalipsis 6. Pero también yo puedo entender que son los mismos, eso es opinión mía personal, que son los mismos que primero vinieron a avisar y después vinieron a juzgar. Es la idea mía. Overos, ¿qué cosa es overos? Es una especie de amarillo sucio o naranja tirando a marrón que tienen algunos caballos. También se dice que puede ser diferentes órdenes de ángeles que son empleados con Cristo para la defensa de la iglesia, de las naciones, de los países, de los hombres. Y ve un varón que estaba entre los mirtos. El mirto es un tipo de laurel, de una mata de laurel, que es una hoja perenne, una hoja que no se marchita. Y posiblemente era en ese momento uno de los símbolos del pueblo de Israel, más que el olivo, el laurel, el mirto. Este varón nos dice bien claro, es el ángel del Señor. Zacarías ya nos lo empieza desde el principio a mencionar. Y como le dije, se cree que es una aparición del Verbo Divino antes de la encarnación y tomar el nombre de Jesús en el vientre de María. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de encuentros con un hombre celestial conocido como el ángel del Señor, que se revela muchas veces como el mismo Dios. Génesis 16, Génesis 16 del 7 al 13. Génesis 22 del 11 al 18. Éxodo 2 del 3 al 9. Jueces 2 del 1 al 4 y en muchos otros lugares. Por eso Zacarías 1:11 sabemos, casi pudiéramos decir con certeza, que este varón es el ángel del Señor, es el mismo Dios. Porque recuérdense lo que yo les expliqué una vez. Si todo se hizo a través de Cristo, vamos a decir de Cristo, no, ese nombre lo toma ya en la divina concepción. Si todo fue hecho a través del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, cuando todo se dañó, quien viene a reparar lo que se dañó fue el mismo a través del cual se hizo. Por eso quien tuvo todo este tiempo la relación con Israel en el Antiguo Testamento no fue el Padre. Fue el Padre porque es un solo Dios, pero a través de la segunda persona de la Trinidad. Por eso que Jesús le reprocha y le dice a Felipe: tanto tiempo estoy entre ustedes y tú me dices a mí que te muestra el Padre. Ahora ustedes pueden entender por qué Jesucristo viene a decir: lo que ustedes piensan que es el Padre soy yo. Lo que pasa es que ustedes no me han conocido. Podemos decir que estos
estas manifestaciones empezaron posiblemente desde la época de Abraham, cuando los 3 ángeles visitaron. Es una suposición. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo es, dice Juan 1:18, es quien lo ha dado a conocer. O sea, quien no ha visto a nadie jamás es la figura del Padre. El Hijo sí se tuvo que relacionar con la creación porque, les repito, a través de él todo fue hecho. Eso también lo podemos leer, si quieren reforzarlo, en 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 16. Méritos. Este árbol Israel no es comparado con un cedro del Líbano, que es majestuoso, que es noble, que es fuerte, que tiene flores que emiten una fragancia cuando tú las aplastas. Tampoco con el olivo, que da tanto aceite, tantas cosas para uso del pueblo. Lo pone en la similitud con el laurel, con el mirto, que es una extraña gracia de Israel en la aflicción. Algo como diciéndole que así como las hojas de este árbol nunca se mueren, tu presencia delante de mí así mismo va a ser. Ahora el versículo 11 al 17 y dice así. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes y le dijeron: hemos recorrido la tierra, está toda ella tranquila y en calma. Entonces dijo el ángel del Señor: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las que estás irritado con hace 70 años? El Señor respondió al ángel que hablaba conmigo buenas palabras, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me mandó proclamar: esto dice el Señor. Siento celo por Jerusalén, celo terrible por Sión. Estoy lleno de cólera contra las naciones opulentas, que cuando estuve un poco enojado con ustedes, ellas, oigan bien, ellas agravaron tu mal. Por eso sí dice el Señor: me vuelvo con piedad a Jerusalén. En ella se reedificará mi templo, oráculo del Señor de los ejércitos. La cuerda de medir será tensada en Jerusalén. Prosiguió clamando: esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo rebosarán de bienes mis ciudades. De nuevo consolará el Señor a Sión. De nuevo elegirá a Jerusalén. Las palabras de consuelo para ellos, y les voy a decir, para nosotros, pues también. Esta patrulla angelical encontró que el mundo estaba en paz. Acuérdense que aquí está hablando un poco como antropomórficamente, se está presentando las cosas divinas de una forma humana, que el lector, no quiere decir que no pasaron, pero se están presentando de otra forma, en nuestra forma, para que nosotros podamos entender algo que espiritualmente, posiblemente, no estamos capacitados por el momento, tal vez nunca, de entender el obrar de Dios. Por eso que se presenta actuando como un humano, en la sabiduría divina, en la educación divina, nos da ese tipo de enseñanza. El Señor estaba enojado con las naciones del mundo. ¿Y por qué estaba el Señor enojado con las naciones del mundo? Porque todas estaban tranquilas mientras el pueblo de Dios sufría. En el pensamiento de Dios, si la tierra descansa a expensas de su pueblo, en realidad no hay un descanso verdadero. El descanso comienza por la tierra de Dios en el Antiguo Testamento. Y el descanso hoy en día comienza por la iglesia, que es la tierra de Dios del nuevo pacto, que es la nación del nuevo pacto. En nosotros comienza el descanso. Y sigan, sobre todo el descanso verdadero. Y ahora le dice el Señor: ¿por qué está enojado? Dice: ellos agravaron el mal de ustedes, de mi pueblo. Recuérdense cuando hablamos los otros profetas anteriores, Jeremías, Isaías, cómo las naciones del mundo se ofrecieron ayuda, algo de ayuda a los exiliados que regresaron. Pero incluso
la ayuda que le quisieron entregar estuvo totalmente contaminada por malos motivos, por malas iniciativas, no fueron sinceros. Fueron malos cuando lo dejaron ir y los pueblos que rodeaban Israel, cuando llegaron, las cosas que hicieron que parecían buenas, no tenían buena intención ni tenían buen corazón. El ángel del Señor mostró el corazón de Dios lleno de compasión por el pueblo de su pacto, por el pueblo elegido por él, por Israel y Jerusalén, como ahora lo muestra por la iglesia. El Señor se dio y permitió que Israel regresara después de 70 años de exilio. Pero los efectos del exilio todavía eran muy dolorosos y lo iban a seguir siendo por decenas de años. Aquí usa una palabra hebrea, el original, que dice selé, que en hebreo quiere decir ponerte tremendamente rojo. Es cuando dice que alguien se emociona con profundamente y se pone rojo como un tomate. Eso es lo que quiere decir que Dios se puso así, de lo enojado que estaba. Hermano, yo no quiero ver a Dios rojo de enojo. Dios prometió solemnemente restaurar a Jerusalén y las ciudades de Judá. Esta era una promesa especialmente reconfortante, considerando, pudiéramos decir, la humilde condición de la tierra prometida en los días de Zacarías, que no era absolutamente nada. Unos 4 años después de esta profecía, Sión fue consolada, Jerusalén fue especialmente escogida, el templo fue reconstruido 4 años después de que Zacarías diera esta profecía. Díganme si finalmente dio sentido, si actuó o no actuó la palabra del profeta. Pues terminamos aquí este hermoso, un profeta interesantísimo, se lo garantizo a ustedes, y que va a abrir mucho sentido cuando estudien, y ojalá el Señor me permita a mí llegar y estudiemos el Apocalipsis. Termino como siempre diciéndoles que el Señor los bendiga y los guarde. Pero antes quiero recordarles a los hermanos que cuando anunciamos el retiro de mayo 31 a junio 2 en la Abadía Benedictina, los hermanos que se anotaron deben saber que desafortunadamente por motivos ajenos nuestros el retiro se tuvo que cancelar. Por eso, si alguien que está viendo este programa se apuntó para el retiro, yo les ruego por favor que se ponga en contacto conmigo a través de aquí de Apologética Siloé, por la sección de Contáctenos, o por Frank Morera, Defensa de la Fe, por mensaje, que me escriban. Dice Frank, yo estaba anotado en el retiro. Termino como siempre diciendo que el Señor los bendiga y los guarde